Empezar con el título. Fosas clandestinas es el único escenario en el que podemos encontrar cadáveres o restos humanos. ¿En su experiencia? No. ¿En dónde más? En cualquier lugar, en superficie. No solamente enterramientos podemos encontrar en superficie. Y en mi experiencia, tiros de mina. De hecho, les traigo un caso de un asunto que atendimos en una hacienda, la hacienda de San Miguel Tablas, San Francisco Tablas, en el municipio de Taxco de Alarcón, en Guerrero. Tiros de mina, acantilados, que también se conocen como tiros, en cuevas submarinas. Podemos encontrar también los famosos entambados, cadáveres introducidos en tambos y tirados a mar abierto. En eso versa mi experiencia. Y entonces, en ese sentido, yo quiero empezar a hacer una pequeña corrección en cuanto a cómo vamos a denominar a este tipo de hallazgos. No sería lo correcto, porque si hablamos de fosas clandestinas, primero es un término que no es técnico-científico. Eso lo ha acuñado la prensa, y nosotros no somos prensa. ¿Sí? Eso lo han acuñado los políticos y tampoco somos políticos. La política a los políticos y nosotros a los científicos. Entonces no sería lo correcto llamarle fosas clandestinas. Lo correcto sería, y es una propuesta, de hecho está en el libro, determinar como depósitos ilegales de cuerpos o restos humanos. En México tenemos cuerpos o restos humanos. Restos, cuando nos referimos a cadáveres que ya están en avanzado estado de putrefacción, cadáveres carbonizados, restos áridos u óseos, ¿sí? Segmentados, descuartizados, y todo lo que sea cadáver reciente lo vamos a denominar cuerpo o cadáver, ¿vale? En México tenemos esa distinción, en otros países no, como en los Estados Unidos, España, Argentina, que hablan ellos siempre de restos humanos, ¿no? Human remains. Y nosotros sí tenemos esa distinción. Entonces, cuando nos referimos a cadáveres, nos referimos a cadáveres recientes. Frescos no, porque no es pan. Entonces, no son cadáveres frescos, son cadáveres recientes, es decir, menos de 72 horas. ¿Sí? Restos humanos, cuando los cadáveres ya tienen más de 72 horas, ¿sí? O si tienen más de 72 horas, pero el proceso de putrefacción no está muy avanzado, es decir, no estamos en la fase colicuativa, fase enfisematosa, ¿sí? Entonces podemos llamarlos cadáveres. Si están ya en un avanzado estado de putrefacción, dijimos etapa colicuativa, inclusive a veces desde la enfisematosa, entonces ya lo correcto sería llamarles restos humanos. En México, porque si ustedes van a otra plática y allá dicen que es restos humanos para todo, también es correcto, pero en México sí hacemos esa distinción, ¿vale? Entonces no es repetitivo, no es a propósito, porque esto es nuestra cultura y en México sí tenemos esa distinción. Entonces lo correcto es depósitos ilegales de cuerpos o restos humanos. Y sería bueno que como un ejercicio ustedes ya empezaran a cambiar esa forma de hablar, ¿sí? Eso lo dejamos para la prensa, que no tiene ningún conocimiento y que a veces tampoco se acercan, o es un término que llama más la atención. De hecho, el libro no utiliza la palabra entierro, no utiliza el término que estamos utilizando, porque ¿qué me dijeron? El publicista dice, es que doctor, ese título así como que no llama la atención, la gente no va a saber de qué se trata el libro. El Vox Populi no lo va a saber, pero nosotros sí, ¿verdad? Porque para eso estamos estudiando, ¿vale? Pero bueno, por cuestión de mercadotecnia se le puso ese título al libro, pero lo correcto es depósitos ilegales de cuerpos o restos humanos. ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es exactamente lo que ustedes quieren escuchar? ¿A qué vinieron hoy? ¿O por qué permanecen aquí cuando escucharon el tema de esta plática? ¿Curiosidad? ¿Morbo? ¿Información acerca de qué? ¿De qué? ¿Exactamente qué? Porque eso es muy general. ¿Qué es exactamente lo que a ti te interesa saber? Para mí es el uso del conocimiento, de saber de qué forma nosotros, cuando estamos en el campo, qué podemos hacer y qué podemos hacer.
Ok, muy bien, buen punto. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de hallazgos? ¿Cómo lo vamos a manejar? Aquí no vamos a ver nada nuevo. Si ustedes quieren escuchar algo nuevo, no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque el método que nosotros aplicamos es el de la investigación criminalística. Y ustedes de esto ya saben, ¿o no? ¿Cuáles son los pasos de la investigación criminalística? Es pregunta, ¿eh? No es examen, pero es pregunta. ¿Cuáles son los pasos de la investigación criminalística? ¿La observación es un paso? La han metido como un paso en el método, pero realmente es una cualidad del investigador. No es un paso. Yo les recomiendo que lean un libro que se llama Un paso al método científico, del doctor Jaime Lezama, del Instituto Politécnico Nacional, en donde nos dice con claridad cuáles son los pasos del método científico. Y nos dice que la observación no es un paso en el método, es una cualidad del investigador. Y yo estoy de acuerdo con él. Yo, ¿verdad? ¿Cuál otro? Ya dijeron observación. ¿Cuál otro? Preservación. En orden, en el orden de la metodología, porque método es orden, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre método y procedimiento? El método lleva un orden lógico, ¿sí? Y en el procedimiento no necesariamente. La característica de los pasos en el procedimiento es que estas actividades o pasos tengan que estar relacionadas e interactúen entre sí, pero no deben tener un orden lógico necesariamente. Esa es la diferencia entre el método y el procedimiento, ¿vale? Y la investigación criminalística, ¿es un método o un procedimiento? Es un método, porque si yo empiezo al revés, ¿no? Entonces la voy a regar. Y cuando llegue una audiencia de juicio, van a desestimar no solamente mi trabajo, ¿no? Sino a mí como especialista en la materia. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el orden de los pasos del método de investigación criminalístico? ¿Cuáles son? ¡Fuerte! Sí fue, ya se les olvidó. Sí. ¿Y antes qué tienes que hacer? Antes de recolectar, ¿eh? Y antes se pasan derechito, ¿sí? Hasta donde está el punto crítico, sin preservar el lugar. Sí, preservación del lugar. Luego, antes de la recolección, si ya dijeron observación 3, 4, 5 veces, y luego preservación del lugar, y cuando llegas a preservar el lugar, ¿qué haces? Fijas, y luego, sí, observar, ajá. Por eso les digo que la observación, ya repitieron 2 o 3 veces observación, porque la observación es una cualidad. Si ustedes llegan al lugar, ya observaron, primero cómo van a llegar al lugar, ¿no? Deben tener un domicilio, una ubicación. Les recuerdo esto porque eso es exactamente lo que hacemos en este tipo de casos. Nosotros no podemos aventarnos, ¿no?, a llegar al lugar sin observar los pasos de la investigación criminalística. ¿Por qué? Porque el principal obstáculo en la identificación de los cuerpos o restos humanos es una mala investigación, ¿sí? Una mala preservación del lugar. Hay algo en esta investigación que es un primer paso, no es algo, es un primer paso, que se llama investigación preliminar. En investigación preliminar nosotros obtenemos la mayor información acerca del lugar y de lo que sucedió, porque de ello depende del equipo y personal que nosotros vamos a llevar. Si va a ser solamente un equipo multidisciplinario o si va a ser un equipo interdisciplinario. Es decir, que tengamos que invitar para hacer la recuperación de los cuerpos, no el rescate, porque los cadáveres no se rescatan, se recuperan. Se rescatan a las víctimas, las personas que todavía se encuentran con vida. Nosotros recuperamos cadáveres o restos humanos, no los rescatamos, ¿vale?
¿sí? Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Primero, el término que debemos utilizar para este tipo de hallazgos, que es el de depósitos ilegales. Y luego que nosotros no rescatamos, porque nosotros vamos a intervenir cuando se trata de cadáveres o restos humanos, no cuando se trata de vivos, ¿sí? Porque para los vivos tenemos otras instituciones y no son las procuradurías las que van a hacer ese trabajo, ¿vale? Ok, muy bien. Luego la que sigue, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a hablar aquí de la metodología. Cuando hablamos de metodología, ¿qué estamos diciendo que vamos a ver? Método, ya dijimos, ¿verdad? Método. ¿Qué más? Equipo, ¿sí? Dijimos que debemos hacer una investigación preliminar en donde vamos a recabar información para saber qué dijimos, qué equipo vamos a llevar. Y tercer punto, personal, ¿sí? ¿Cuántos de personal van a intervenir y qué disciplinas van a hacer? ¿Vale? Todo eso depende del tipo de escenario al que nos vayamos a enfrentar. ¿Cuál es el objetivo del buen manejo o del manejo de este tipo de asuntos? ¿Cuál será el objetivo? La identificación. Por eso es importante que ayer lo decía nuestro maestro, el abogado, que la cadena de custodia inicia desde la noticia criminal. Sí, y desde ahí empiezan las dificultades para establecer la identificación de los cuerpos o restos humanos. ¿Por qué? Porque la intervención de personas que no tienen la menor idea de cuál es el manejo de este tipo de asuntos hacen que los indicios que van sobre el cadáver, que son los que están mayormente relacionados con la probable identidad, se pierdan o se sustraigan, ¿sí? Vamos a decir que se pierdan, ¿vale? Entonces es importante que desde que nace la noticia criminal se haga una buena investigación, se canalice la noticia a quien se deba canalizar. En mi experiencia, y además últimamente también en los últimos hallazgos que se han dado en nuestro país, sigue interviniendo personal de protección civil. ¿Es el personal idóneo para hacer el manejo de este tipo de asuntos? No. Entonces, ¿por qué los llaman? Porque los servicios periciales no están entrenados para atender este tipo de asuntos, ¿sí? Y cuando les decimos a los peritos, se trata de un tiro de mina, ¿qué dicen? Yo no voy, no estoy entrenado, además no me pagan para eso, ¿sí? Y tienen razón, por lo que les pagan, no se van a arriesgar. Se entiende, pero no se justifica, ¿sí? Porque no le podemos decir eso a las víctimas indirectas de los delitos. ¿Que quiénes son? Los familiares, los deudos. Yo no le puedo decir, señora, como a mí no me pagan para hacer ese tipo de trabajo, pues no voy a bajar a ese tiro de mina, ¿no? O por eso no fui. Esa es una omisión por parte de los servicios periciales. El no querer hacer la recuperación, sobre pretexto de que como no les pagan o no están entrenados, ¿sí?, tampoco dirigen la investigación. Si no van a ir al lugar los servicios periciales, si a ustedes no les van a dar la asignación del caso, porque el pretexto es que no saben rappel, que no saben bucear y por lo tanto no van a hacer ese tipo de recuperación, entonces se van a quedar en casa. ¿Y quién va a dirigir las investigaciones? ¿Quién va a coordinar los trabajos? ¿El jefe de los chicos de protección civil? ¿El jefe de bomberos? ¿La policía municipal? No, si no van a ir al lugar, mínimamente los servicios periciales deben coordinar ese tipo de trabajos, mínimamente. O sea, yo acepto que no tengan la competencia, que no tengan el equipo, que no les paguen lo suficiente, que no haya un seguro de vida, ¿sí? Pero ello no quiere decir que no deban coordinar esos trabajos. No solamente el trabajo de los peritos, el multidisciplinario, porque esto es un asunto que se maneja con diversas disciplinas, sino también el interinstitucional. Más adelante vamos a ver un caso, el caso precisamente al que les comentaba, ¿sí? Y la complejidad debido a que
fueron los elementos de protección civil los que llegaron primero en lugar. ¿Vale? Entonces, el principal objetivo es determinar o establecer la probable identificación de esos cuerpos. Pero hay más, ¿sí? Objetivos que lamentablemente la criminalística ha perdido, ¿sí?, sobre su línea de investigación, que es la probable identidad de los responsables, sobre todo el modus operandi, sobre pretexto de que estos asuntos en su mayoría están relacionados con crimen organizado. Entonces se han dejado de investigar, ¿sí? Se ha dejado de establecer quién es el culpable o probable el culpable. Y el modus operandi ahora se lo dejamos a la policía. Y eso es lo que el criminalista dice, es que el modus operandi no me corresponde. ¡Sí! Si le corresponde al médico forense establecer el probable modus operandi, con mayor razón le corresponde al criminalista. Sí, por supuesto. ¿Sí? Y esto es algo que ya hemos dejado de lado. Por eso les digo que se trata de un trabajo multidisciplinario. Toda la información que va a sacar del examen externo el médico forense debe concatenarse con la investigación del lugar por parte del criminalista, ¿sí?, con las entrevistas del policía y establecerse el modus operandi para llegar e identificar al o a los probables responsables del hecho, que generalmente son bandas de crimen organizado, ¿verdad? Hace rato hablaba el Marco Hermosillo, nuestro perito en criminalística, acerca de la trilogía de la investigación. Yo prefiero llamarlo modelo de investigación. Entonces ya sabemos que el modelo de investigación en México está conformado por 3 elementos. Primero, el Ministerio Público, cuya función principal ahora en este sistema es el de dirigir la investigación, ¿sí?, de recabar la información para conformar la carpeta de investigación y de realizar la teoría del caso, ¿sí? ¿Y cuál es la principal actividad del policía en este modelo? Porque es el segundo modelo en la investigación. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la principal actividad del policía en este sistema de justicia adversarial? No del policía municipal. La investigación del delito, eso es lo que dice el artículo 21, ¿verdad? No solo el Ministerio Público investiga los delitos, también el policía, ¿vale? Entonces, la información que recabe el policía de sus entrevistas es importante para nosotros, ¿sí? No solamente para establecer el modus operandi, sino para la identificación a través de ¿sí?, de las bandas de crimen organizado relacionados con los hechos. Y bueno, como un efecto, ¿no?, más, es la protección de la ciudadanía. No está tan mal, pero no es directamente esa actividad la que va a realizar la policía de investigación. Y el tercer elemento es el elemento científico, nosotros los peritos, ¿vale? Es el tercer elemento en este modelo de investigación. Entonces, a cargo de estos 3 elementos, ¿sí?, es que se debe llevar a cabo la investigación de este tipo de hallazgos. ¿Estamos hablando de algo diferente? No, ¿verdad? No. Tenemos todo, el problema es que no sabemos cómo manejarlo, ¿vale? ¿Cuál es el método o procedimiento que vamos a utilizar, dijimos? ¿Cuál? Creo que aparte de tener calor tienen hipoglucemia, ¿verdad? El calor les consume todo el azúcar. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento, método que vamos a utilizar, chicos? El de la investigación criminalística, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son los requerimientos? Vamos a apagar la... ¿Sí? ¿Nada más esto para qué? ¿Ahí ven mejor? Porque es importante saber a qué nos vamos a enfrentar. ¿Cuál va a ser la situación geográfica del lugar al que vamos a ir? ¿Cuáles van a ser las complejidades? ¿Por qué? Porque en este asunto, por ejemplo, que fue en el límite geográfico entre Guerrero y el Estado de México, resulta que llegamos y encontramos este tipo de... Ay, tenía razón, Fer.
La lucecita roja, pues. La lucecita roja. Ok, y nos encontramos a esto. Es la sierra, ¿no? ¿Quién va preparado para hacer una búsqueda en una sierra? A menos que sepan, ¿verdad? En este caso, en esa época, no teníamos esa preparación, ese conocimiento. Eso lo fuimos adquiriendo con la experiencia, ¿sí? Entonces llegamos y pues aparentemente para nosotros no había sucedido nada, ¿sí? Hasta que en una pequeña población compuesta de 10 habitantes, ¿sí?, nos ubicaron en esta ladera. Y esta ladera nos llevó a la otra parte del cerro. Nosotros estamos tomando desde la parte más alta de uno de los cerros, y contrario a esta vista que están viendo, era donde habían sucedido los hechos. ¿Mande? ¿En qué año fue? Fue en el 2010. En el 2010. Entonces llegamos a esta ladera y cuando bajamos del cerro encontramos esta camioneta. Aquí perdieron la vida 6 elementos de la Policía Ministerial, ahora Policía de Investigación. ¿Qué sucedió? Resulta que estos 6 policías estaban en un grupo compuesto de 16 elementos. Se separaron porque ellos venían desde Teloloapan persiguiendo a un grupo de sicarios que habían levantado a la familia del Ministerio Público adscrito a Teloloapan, y entonces estaban en su búsqueda. Mientras ellos perseguían a los malandrines, ¿no?, otros más, al ver que había disminuido la cantidad de elementos en el destacamento donde ellos estaban, pues fueron a apoderarse del lugar y mataron al resto de los compañeros. Entonces, esta es una de las patrullas de la Policía de Guerrero, y una vez, no se acordó del lugar, no porque no existiera en ese momento conocimiento de la metodología de investigación criminalista, sí se conocía, pero la situación era muy peligrosa. Dijeran en el argot, estaba muy caliente el asunto y no teníamos tiempo, ¿no?, de hacer una correcta preservación. Ahí lo que nos ocupaba era la recuperación de los cuerpos, no del resto de los indicios, únicamente de los cuerpos, ¿sí?, jalarlos al lado de lo que le correspondía geográficamente al estado de Guerrero, ¿sí?, para no hacer esos trámites administrativos, ¿sí?, de la entrega, recepción de la escena del crimen. Eso era lo que menos nos interesaba en ese momento, porque sabíamos que el otro grupo, que en ese momento se encontraba en Teloloapan, descuartizando a los compañeros ministeriales, pues iba tras nosotros, ¿verdad? Entonces no hubo preservación del lugar, más o menos, ¿no?, se intentó hacer algo. Esta es una granada, pero bueno, en el orden como fuimos encontrando los indicios, primero encontramos los cuerpos. Estos son 3 de 6 cadáveres, y haciendo un poquito más de rastreo, porque sabíamos que habían armas, nos interesaba llevarnos las armas para no tener mayor problema para aquello de la exposición, o que los otros grupos o la gente, los pobladores de ese lugar, teniendo niños, ¿no?, corrieran el riesgo de que sucediera otra desgracia. Entonces encontramos una granada, y esto no se ve, pero es un arma larga. Esta es la funda del arma, y este es un rifle, ¿sí?, un R-15, que es un arma que utilizaban en ese entonces la Policía Ministerial. Entonces íbamos preparados, y aún yendo preparados, ya dijimos que era una situación muy caliente, ¿verdad? Entonces aún yendo preparados no hubiéramos podido hacer mucho. Sin embargo, es un ejemplo para ustedes acerca de la preparación dentro de esos requerimientos, ¿no?, que debemos cubrir para hacer un buen manejo de estos asuntos, ¿sí?, es la información. Primero y antes que nada, lo que vamos a requerir es información acerca del lugar. Era el mes de noviembre, por lo tanto hacía mucho frío, y muchos de los compañeros viniendo de Guerrero, pues ¿cómo creen que llegaron? Hasta con guaraches, ¿no? Iban hasta con sandalias. Obvio no llevábamos
nada para cubrirnos, no llevábamos suéteres, menos chamarras, no llevábamos agua, no llevábamos comida, y este asunto, a pesar de que se intentó manejar rápido, pues eran 6 cadáveres, ¿no? Y sin llevar mayor vehículo que vehículos particulares, tuvimos que esperar a que la policía municipal del estado llevara vehículos para poder trasladar a los cuerpos, ¿no? Porque eso era lo prioritario para nosotros, recuperar los cadáveres y poderlos llevar hacia Teloloapan, ¿vale? Okay. Ahí regresar con vida sí era lo más importante, ¿sí? Exactamente, muy bien. Okay. Aquí lo importante es la Granada, y vamos a hablar de la Granada. Estamos diciendo que había una población constituida por 10 pobladores, eran 2 familias, ¿sí? Y en este lugar había 2 pequeños, uno de 3 y otro de 6 años. Por mucha prisa que nosotros llevemos, ¿sí?, teníamos que recuperar esa granada, teníamos que llevárnosla, no la podíamos dejar ahí, ¿no? Por sentido común, ¿no? Por lógica, no íbamos a dejar ese artefacto explosivo en ese lugar. Y como no íbamos preparados, ¿qué creen que hicimos para poderla trasladar? Le dijimos a la policía municipal que ellos se lo llevaran, al fin estaba del lado del Estado de México, ¿no? No les pudimos decir a ellos tampoco. ¿Qué hicimos? ¿Qué harían ustedes? El ejército, la zona más cercana del ejército estaba a 3 horas. No podíamos esperar. ¿Mandé? Sí, nos las teníamos que llevar, porque nos las teníamos que llevar, no la podíamos dejar. ¿Qué hacíamos en ese momento? Le pedimos una cubetita, de esas de plástico que utilizan los niños para jugar, a una de las señoras, la llenamos de arena, ¿no? Y en medio, enterramos a la granada. Y cuando llegamos a un pequeño arroyo, uno de los policías municipales nos recomendó que mejor la detonáramos. Entonces, la dejamos desde lejitos, corrimos hacia atrás y uno de los policías le disparó para que se detonara la granada y no dejarla. Y tampoco llevarnos con nosotros el riesgo, ¿no? Pero eso fue lo que tuvimos que hacer en ese momento. No era lo correcto, pero era lo que podíamos hacer en ese momento. Así es, era la seguridad, y no de nosotros, primero de los pobladores, de esos niños que estaban ahí en esa población, y luego la de nosotros porque resultó peligroso, ¿sí? Una vez que ya se hizo la revisión por parte. Uno de los policías municipales del Estado de México tenía un poco de entrenamiento militar, así es que nos hizo el favor de revisarla, y después la conclusión fue que mejor hay que detonarla, porque entonces pues vamos a hacer más los muertos. Entonces tuvimos que detonarla. Okay. De ahí la importancia de obtener información en la etapa de investigación preliminar, ¿vale? Ok. Este es el asunto de esta mina de Taxco de Alarcón. Cuando nosotros supimos de este asunto, los elementos de protección civil ya habían bajado a hacer la recuperación de 3 cadáveres, lamentablemente. Lamentablemente, ¿por qué? Porque sin entrenamiento, los elementos de protección y sin dirección, porque su jefe nada más les dijo, pues bajen y recuperen los cuerpos, pero no les dijo cómo, ¿verdad? Entonces ellos, a su leal saber y entender, empezaron a recuperar esos cadáveres. Resulta que estos cadáveres estaban en un tiro de mina a 220 metros de profundidad, ¿sí? A 220 metros de profundidad, ¿cómo subes esos cadáveres? Sí, para empezar, pues, a través de ese hoyito, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero a través de este tiro de mina estaba cubierto por esas paredes, y arriba tenía un techo como si fuera, eran puras vigas, como si fuera una coladera. Este era un respiradero que había sido dejado de utilizar hace más de 50 años de la fecha que lo encontramos. Nosotros encontramos este lugar, bueno, lo encontró los militares. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cómo se da el conocimiento de este tipo de lugares. Habían desocupado la mina hace más de 50 años, esto fue en mayo del 2010. Así es que ese tiro de mina era un respiradero
que tenía una fosa en donde los mineros en su época la llenaban de agua y la mezclaban con un ácido para meter el carrito con el mineral antes de sacarlo de la mina, lo enjuagaban en esta mezcla y ya sacaban el carrito. Entonces, cuando el municipio se dio cuenta de que estaba utilizando como un depósito ilegal, ¿verdad?, lo que hicieron fue cerrarlo. Pero los malandros siempre más allá, un paso más adelante que la autoridad y que los servicios periciales, ¿no?, abrieron un hoyo y volvieron a usar ese tiro de mina. De tal manera que cuando nosotros llegamos, pues había cadáveres en diversos estadios, ¿no? Unos estaban momificados, y no porque tuvieran tanto tiempo, sino por las características del lugar, ¿no?, con grandes niveles de sal, ¿sí?, de minerales. Entonces pues se momificaban más rápidamente. Había unos cadáveres ya en avanzado estado de putrefacción y otros más recientes que eran por los que íbamos. En este asunto, generalmente en este tipo de asuntos son por llamadas anónimas, que no siempre hace la ciudadanía, generalmente la hace el ejército. Con su labor de investigación, en este caso y en otros, ¿sí?, ellos hicieron la llamada anónima y ellos mismos acudieron al lugar. Antes de hacer la llamada anónima, detuvieron a las 3 personas que habían sido responsables de las muertes de estas personas, de estos cadáveres que recuperamos, y les sacaron la sopa, ¿verdad? Con estas técnicas de entrevista, exactamente, de interrogatorio científico que tienen nuestras fuerzas del orden y también los militares, les sacaron información y ellos dieron con el lugar. Ellos no bajaron, y como ellos no iban a bajar, entonces lo que hicieron es llamarle a Protección Civil. ¿Sabes qué? Necesitamos que bajes y te cerciores de que efectivamente hay cadáveres. Así es que, ni tardos ni perezosos, los elementos de Protección Civil bajaron, corroboraron la noticia, ¿sí?, y pues ahí de paso sacaron los 3 primeros cuerpos, ¿no? Así es que cuando a nosotros nos avisaron por medio de la llamada anónima al C4, le avisaron al Ministerio Público, pues ellos ya tenían 3 días de estar trabajando, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo encontramos cuando llegamos esos cadáveres. Este cadáver, como otros de los 55 cuerpos que recuperamos, aproximadamente el 70% estaban introducidos en costales de plástico o de ixtle. Así es que si estaban introducidos en este tipo de embalajes, pues yo esperaba encontrarlos por lo menos dentro de su embalaje, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Cuál sería el motivo de que los elementos de Protección Civil les quitaran el embalaje original? ¿Cómo cuál? ¿No? ¿Tienen ellos algún propósito en este tipo de investigación? No, sin embargo lo hicieron. A ver, les comento, esta camilla era la que originalmente ellos estaban utilizando. Ellos recuperaron los 3 primeros cuerpos, el primero en esta camilla, y cuando se dieron cuenta que a través, obvio, ¿verdad?, de los costales los cuerpos se caían, son 220 metros, ¿no? La fuerza de gravedad hizo lo suyo, ¿no? Y entonces los cuerpos se deslizaron a través y volvieron a caer a la fosa, ¿no? Y dijeron, bueno, pues tenemos otra camilla, vayamos por la otra espacio, vayamos por la otra camilla. Entonces dijeron, pues esta camilla, que parece canastita, ¿no?, va a detener a los cuerpos. Los pusieron, los amarraron, pero ahora lo que escurrían eran los lixiviados. El lixiviado es el producto del líquido que se filtra a través de otro material, ¿sí? Entonces todos esos lixiviados, esos escurrimientos, o putrílago, como le llamamos los médicos, ¿sí?, iba escurriendo en la cara del elemento de Protección Civil que iba deteniendo la camilla. Entonces tampoco fue correcto, ¿verdad? Hasta que se vomitó el pobre chico, ¿no? Loros. Y a más nos comentaron, porque no nos consta, cuando esto sucedió,
estos son los elementos de protección civil. Cuando esto sucedió ya llevaban 100 metros, ¿no? En su vida. Entonces, o en su vida se había imaginado de que esto iba a pasar, pero fue cuando le caen los lixiviados y claro, el pobre chico se soltó, ¿no? Y 10 metros antes de caer, ¿no? Lo detuvieron, porque además ni siquiera líneas de seguridad llevábamos para hacer este tipo de trabajo, ¿vale? Muy bien, entonces este es el cadáver, es así como ellos los estaban subiendo. Vean, este es un segmento corporal, esto es el mecate de Ixtle, ni siquiera eran cuerdas, ¿no? Perdón. Ajá, no eran cuerdas de rapel, eran mecate, a lo mejor porque era más resistente, porque las cuerdas de rapel se fracturan muy rápidamente y a lo mejor ellos no quisieron meter ese tipo de cuerdas. Bueno, vamos a suponer que fue eso. Y esta parte de aquí es el costal. Esta parte de aquí es el costal. Es así, vean, literalmente como cubeta en pozo. Así es como sacaban a los cadáveres. Y así es como nos sacaron también a nosotros, a decir verdad. Vean, entonces el tiro no era un tiro recto, ¿sí? En donde las superficies fueran lisas, ¿no? Los cadáveres en la canastilla naranja que ustedes vieron iban girando, así es que se iban golpeando contra las paredes y ya de por sí estaban en avanzado estado de putrefacción. Imagínense ustedes golpeándose con las paredes, pues llegaban todos segmentados, ¿verdad? Así es que como no había servicios periciales para resguardar la zona, lo que la prensa empezó a decir es que habían sido descuartizados y echados a través de ese tiro, cuando la verdad es que al momento de subirlos por parte de Protección Civil era cuando se estaban desmembrando los cuerpos. Así es como los sacaban. Vean, un poco de cal, pero vean esta acción. Estas son las manos del elemento de Protección Civil. Este es uno y este es el mismo. Vean lo que está haciendo aquí. Vean cómo sacaron el cuerpo. Vean a dónde va ya el costal. Ellos les quitaron el costal, sí, el morbo, ¿verdad? Porque no tenían ningún fin de investigación el haberles quitado el embalaje original. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los principios, entre otros que hay, de la criminalística? Cuando tenemos contacto con la superficie, con el lugar, entre víctima y victimario, ¿qué principios se establecen de transferencia? ¿Sí? ¿No era importante, no, haberlos dejado embalados en su embalaje original mientras llegaban los servicios periciales, o por lo menos, ¿no?, esperar hasta que fueran trasladados y llegaran al servicio médico forense? Sí, ¿no? De ahí la importancia que si los servicios periciales no van a hacer este trabajo, por lo menos sí lo coordinen, ¿vale? Vean, ya le descubrieron aquí todo el cuerpo. ¿Y de dónde está jalando el de Protección Civil al cuerpo? Esta lesión que tiene aquí, esta herida que tenía aquí, era porque el cadáver había caído en una viga que se había zafado y que era parte de un barandal, ¿sí?, que los mineros utilizaban para salir de la mina. Había una pequeña escalerita y el barandal, pues verán, después de tantos años, se empezaron a desprender y quedaron afilados, quedaron con unos picos, así que este cadáver quedó, ¿no?, así, en esa posición, quedó en la viga, por eso traía esa herida. Y claro, pues como era más fácil manipularlo de esa parte al de Protección Civil, pues eso fue lo que se le ocurrió, ¿no?, jalarlo de ahí para poderlo sacar de su embalaje original. Y luego lo otro, el cráneo. ¿Cómo para qué el de Protección Civil le va a meter mano al cráneo? ¿Era una prenecropsia? ¿No? Digo, para dar información, seguramente, ¿no? Ah, sí, perdón. Estaba haciendo el trabajo de nuestro compañero el odontólogo, ¿no? No. Entonces, todo esto sucede
Cuando nosotros los servicios periciales permitimos que personal de otra institución, queriendo ayudar en este tipo de trabajos, llega anticipadamente y le empieza a meter mano. Ya de por sí un lugar se altera cuando nosotros llegamos a preservar, ¿no? Nuestra presencia ya está alterando el lugar. Y ahora si tú le metes mano por acomedido, ¿no? Pues imagínense los resultados. No fue por ellos, no fue por esta mala preservación del lugar y de los indicios biológicos que no se logró establecer la identidad de los 55 cuerpos. Se logró establecer la identidad de 9 de los 55 cuerpos, pero fue por antropología y odontología forense. No por genética, ¿por qué? Porque las condiciones de la no permitieron, que estaban tan clasificados los cuerpos que no fue posible extraer un perfil genético para hacer una conjunta. Así es que ahí nuestra carta fuerte era antropología y odontología. Y por medio de estas dos especialidades se estableció la identidad únicamente de 9 cuerpos, de los cuales solamente 3 se llevaron. Los 9 se entregaron a los familiares, pero únicamente 3 se llevaron a darles cristiana sepultura. Los otros 6 no, porque las esposas, madres o hijas referían que ya habían sido amenazadas por crimen organizado de recuperar los cuerpos ellas para poderlos enterrar. Lo que iban a hacer era sacarlos del lugar donde los estuvieran velando y se los iban a quemar, y aparte las iban a ir a matar. Ese es hoy por hoy el problema en la entrega de cadáveres. Por eso los servicios médicos forenses están cayendo en algo que se llama contingencia, y no solamente por el acúmulo de cadáveres, sino en contingencias sanitarias también. ¿Por qué? Porque los cuerpos se están quedando en las cámaras frías, no se pueden entregar porque los familiares no se los quieren llevar. El 90% de los casos está en esa situación, pero eso es algo que los colectivos o ONGs o jueces o ministerios públicos, bueno, sí, el ministerio público sí, pero los jueces, ¿no? Magistrados. Y el señor presidente yo lo estimo mucho, no soy más que su fan, aunque muchos de ustedes de aquí no sean fan de él, pero bueno, respeto mucho sus políticas, pero es algo que no saben. Y sin conocimiento de causa están ahora generando leyes que lo único que están... El único resultado que estamos teniendo ahorita es precisamente esta contingencia sanitaria, ¿no? De estarnos señalando y ser motivo de noticia, ¿sí? A nivel internacional. Muy bien, aquí viene... Así es. No. Esto es Jalisco, ustedes, Tijuana, así es. Por el cúmulo de cadáveres. Tenemos semejos que han sido inclusive clausurados en Puebla, por ejemplo, en Huachinango, Puebla, fue clausurado el servicio médico forense por el estado de contingencia, por la cantidad de cadáveres y el mal manejo, porque no es la cantidad de cadáveres, es el mal manejo que se le está dando a los cadáveres. La Ley General de Desaparición Forzada de Persona, ¿sí? Y registro de personas desaparecidas no dice que los cadáveres se deban quedar en las cámaras frías. Dice que una vez que los servicios, bueno, no dice literal, pero dice que una vez que se tengan los resultados del archivo básico. ¿Ustedes saben qué es un archivo básico? No, el archivo básico es un portafolio de resultados de genética, de medicina forense, de antropología, de fotografía, que conforma lo que se llama el archivo básico, ¿sí? Una vez que ya se tienen los resultados, dice la ley que el Ministerio Público tendrá que girar el oficio para inhumarse los cadáveres. ¿Y qué está haciendo el Ministerio Público? Está coleccionando cadáveres en las cámaras frías de los servicios médicos forenses, ¿no? Eso es lo que les pasó a ustedes aquí en Tijuana. Ah, pues aquí es Tijuana, aquí no. Aquí pensé que estaba en otro estado de cuyo nombre no quiero acordarme, pero no. Pero aquí también les ha sucedido lo mismo.
Ese es el problema ahorita de este fenómeno que se ha dado en torno a los cadáveres desconocidos víctimas de crimen organizado y que se encuentran. Sí. No. Ya hablando así a nivel nacional, es un 20% de personas que, aún sabiendo que sí es su familiar, que ya existe la... ¿Sí me escuchan? Este es el tiro de mina. Esa fotografía fue tomada de donde les digo que parecía una reja, que era el techo de esa... ¿Ya? Ok, gracias. Aquí van los elementos de protección civil. Vean, esta es la camilla en donde ellos recuperaban esos cadáveres. Cuando nosotros llegamos y vimos la barbarie, obvio, detuvimos los trabajos de recuperación, nos sentamos y nos pusimos de acuerdo. ¿De qué se trataba? ¿Qué era lo que había allá abajo? Porque ellos eran los únicos que tenían la información, hasta que nos mostraron las imágenes, que entre esas eran estas. Esta es un cadáver, este es un segmento corporal, este es otro cadáver, este es otro, este es otro. Y aquí está un poquito una toma más abierta, ¿sí? Esto era una fosa de 6 por 2.5 metros, ¿sí? Las dimensiones, y tenía de profundidad otros 6 metros. Esta era la fosa que les digo que utilizaban los mineros para enjuagar el material. Estas son vigas de madera, y hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba estaban estas vigas que les digo, metálicas, que ocupaban los mineros como barandales para salir de la mina. Ok. Cuando nosotros llegamos y nos dijeron cuál era el tipo de escenario, pues para eso no vas preparado, ¿verdad? A menos de que recabes la información en la etapa primaria que dijimos se llama investigación preliminar. No había ninguna investigación preliminar, ¿sí? Entonces fuimos a ciegas. Cuando llegamos al lugar, les preguntamos cuántos cadáveres más o menos, no, ellos calculaban que habían. Nos dijeron, pues así, en esta vista, calculamos que haya 25 cadáveres. Cuando nosotros llegamos, bueno, 25 cadáveres, tenemos 4 camionetas disponibles, sin amontonarlos, sin apilar los cadáveres, cabrían unos 5 cadáveres en cada camioneta. 4 camionetas, 4 por 5, 20, dijimos, y los otros 5 que se los lleven pues en las bateas de las camionetas de la policía ministerial, ¿verdad? Ya nada más los cubrimos con una lona y dijimos, órale, sí traemos equipo. Bueno, y ahora ¿quién va a bajar? Porque ellos ya no podían seguir bajando, ¿verdad? Cuando les preguntamos, ¿cómo estás haciendo el levantamiento cadavérico? Pues, ¿qué creen que nos contestaron? Sí, pues como podamos, doctora. Muy bien, ok. Entonces dijimos, bueno, yo creo que ya hicieron suficiente, muchas gracias, pero tampoco los íbamos a despedir porque nosotros no sabíamos bajar a rapel y por lo tanto no teníamos equipo, ¿verdad? Pero lo que sí empezamos a hacer es a coordinar. Entonces, pero necesitábamos bajar para saber cómo íbamos a hacer ese levantamiento. Así es que, pues la primera en bajar fui yo, porque los pueritos me contestaron eso que les dije, pues a usted le pagan más que a mí. Su seguro de vida es de 1 millón y el mío es de 120,000. Así es que nosotros creemos, votamos, ¿sí? Exactamente, y usted diríjanos, ¿no? Así es que, sí, tuve la oportunidad de bajar para empezar a coordinar desde abajo la recuperación. Así es que cuando bajamos, pues lo único que pensamos era que ya no podíamos seguir jalando, porque era literalmente lo que debíamos hacer, lo que teníamos que hacer, jalar los cuerpos de los huecos axilares para no tratar de desmembrarlos, tratar de conservarlos lo más íntegro posible.
pero no podíamos jalarlos mucho porque ya estaban en avanzado estado de putrefacción la mayoría de ellos, inclusive algunos ya se habían separado y nada más, cuando los jalábamos nada más teníamos la parte de arriba, el tronco, ¿no? Y abajo ya no había nada. Entonces, lo que inventamos, lo que creamos, nuestra creatividad como buen científico, ¿sí?, fue mandar a pedir unas hojas de esas de plástico o de acrílico que se utilizan para los baños, para los canceles de los baños, porque con el putrílago, ¿sí?, que es el producto que se produce de la fase colicuativa del cadáver, es muy grasoso. Entonces, con este tipo de material, lo único que hacíamos era alinear al cadáver, ¿sí?, a la mitad de estas láminas de acrílico y empujarlos por la parte inferior, por los segmentos, los miembros pélvicos, y ya nada más alguien le iba dando dirección, y del otro lado pues ya le esperaba la bolsa de cadáver, ¿verdad? Porque no los íbamos a seguir sacando como los estaban sacando los de Protección Civil, porque ya éramos para ese entonces noticia a nivel internacional, porque fue el primer hallazgo, o por lo menos del que se tuvo noticia, ¿sí?, en nuestro país, en ese tipo de escenarios. Ha habido muchos, pero nunca había sonado uno tanto, porque ya en ese entonces, ¿verdad?, empezábamos con este fenómeno de los hallazgos de cuerpos o restos humanos en escenarios diversos, como las mal llamadas fosas clandestinas. Entonces pues ya teníamos ahí prensa de todas partes del mundo, y obviamente no nos podíamos permitir seguir recuperando los cuerpos, ¿no?, sacándolos, sobre todo exponiéndolos como los tenían los de Protección Civil. Entonces, ¿qué fue lo que creamos? Nuestra imaginación nos dio como para, pues si ya el compañero le cayó el exiliado y casi se mata, ¿no?, por irse vomitando, y obvio, ¿verdad?, ¿quién va a aguantar? Si no aguantamos una gota o el olor, imagínense el líquido, ¿no? Muy bien, entonces, pues algo que no escurra, que impide el escurrimiento. Nos inventamos esos unos tambos de plástico. No, ya no se ve la imagen del tambo de plástico, pero no sé si lo alcancen a distinguir. ¿Aquí? ¿Sí? Este es un tambo de plástico ya embalados en sus bolsitas, porque las bolsas también se rompían, ¿no? Entonces metíamos ya embalados en las bolsas a los cuerpos en estos tambos para evitar el lixiviado, y de todos modos, obvio, no pudimos impedir que siguieran girando, pero ya por lo menos al golpearse no se desgarraban las ropas, no se desgarraba el poco tejido que quedaba, ¿no?, y no se nos desgarraban las bolsas en las que ya nosotros nos estábamos embalando, que eran las bolsas exprofeso para cadáver. Entonces así fue como hicimos esta recuperación, tratando de mantener la integridad de los cuerpos. Esta es una toma de afuera hacia adentro de la mina. Los cadáveres pesaban tanto, y los de Protección Civil tampoco iban preparados para ello, que tuvimos que hacer toda esta serie de todo un sistema de poleas, sujetar las cuerdas, esta es la camioneta de ellos, hasta el árbol los árboles que estaban acá atrás, ¿no?, para evitar que las cuerdas se fracturaran y nosotros cayéramos, ¿no? Podían caer las de los cadáveres, pues ya al fin ya estaban muertos, ya no pasaba nada, ¿no? Pero imagínense nosotros, ¿no? Y es para esto que parte de la información que vamos a obtener en la etapa preliminar, ¿no?, nos va a ser útil para ir debidamente preparados, ¿vale? Okay. Este es el cadáver del que en ese entonces era el director del reclusorio de Taxco, que era por el cadáver que nosotros bajábamos precisamente, y el de al lado pues era el psicólogo. Qué bueno que no está la psicóloga, pero el psicólogo pues en mal momento se le ocurre salir a comer con el jefe, ¿sí? Así es que el levantón iba para el director del reclusorio, pero como estaba acompañado por el psicólogo, pues se llevaron a los dos, y junto con ellos había también un segundo teniente de la zona militar número 35 ahí en Chilpancingo, Guerrero. Entonces aquí se ve íntegro el cuerpo.
¿Qué sucedió? Una vez que les mostramos cómo hacer la recuperación, porque eran 55 cuerpos, se habían recuperado 3, o sea quedaba 52 por recuperar, y yo tenía poco equipo. Yo ya estaba un poquito cansada, ¿verdad? Estaba más joven que ahorita. Tenía menos años. El problema es que ese trabajo es muy pesado, ¿sí? Ustedes han tratado de cargar, de mover, acomodar un cuerpo, un cuerpo ya inerte, sin vida, ¿no? Si han sentido, pesa, ¿verdad? Ahora sí que es literal peso muerto, ¿sí? Se vuelve muy pesado y por lo tanto muy cansado, y en esas condiciones a 220 metros de profundidad el cansancio aumenta. Y con las condiciones de atmósferas ciertamente no había gases que nos impidieran estar ahí trabajando sin mascarillas. Las primeras horas, este trabajo duró una semana, y los 3 primeros días estuvimos bajando con máscara. ¿Por qué? Porque no íbamos preparados, no iba un geólogo, un ingeniero en minas que nos dijera si las condiciones de la mina eran seguras para bajar, ¿no? Primero, así es que nos las tuvimos que chutar así, confiando en el trabajo que había hecho Protección Civil los 3 primeros días. Dijimos, bueno, si a ellos no les pasó nada, pues tampoco a nosotros nos va a pasar nada. Pero bajábamos con mascarillas, ¿no? Porque no teníamos la medición de los gases en ese momento. Así es que después de tanto insistir, el director de Protección Civil accedió a prestarnos un geólogo para que revisaran la mina. Tuvimos los trabajos para que revisaran la mina y nos dijeran si podíamos trabajar ya sin máscaras, porque era muy cansado, ¿no? Todo se opacaba, no podíamos ver bien, ¿no? Y esto que ustedes ven aquí era entre cadáveres y agua. Nosotros, para poder recuperar los cadáveres del medio, ocupábamos los cadáveres que estaban pegados entre la tierra y ya lo que era parte de agua de la fosa. Teníamos que ocuparlos para poder pisar, porque era peligroso si hacíamos otro movimiento por estas vigas que les comento que estaban ya separadas, y algunas habían caído a la fosa. Entonces era muy peligroso tratar de hacer la recuperación de otra manera. Entonces utilizábamos los mismos cuerpos, ¿no? Que veíamos que no se sumían mucho, unos 10, 20 centímetros era lo que se sumía, sé que nos mantenían, ¿no?, poco seguros para poder recuperar los cadáveres del medio, porque al recuperar los cadáveres del medio, los que estaban abajo empezaban a salir a flote, ¿sí? Hasta que vimos que ya no salió ningún cadáver a flote, entonces empezamos ya a recuperar los cadáveres que estamos ocupando como superficie para podernos apoyar. Okay. Después de esto, que ya una vez que recuperamos aparentemente todos los cuerpos, tuvimos que mandar a drenar todo eso, porque les comento que había cuerpos que ya habían perdido, ¿no?, las extremidades inferiores. Entonces había que ir por esos huesos, ¿verdad? Entonces al final drenamos esa fosa para recuperar el resto de los huesos o restos óseos. ¿Qué sucedió? Una vez que ya les dimos un poco de orientación a los de Protección Civil para saber cómo recuperar esos cuerpos, antes de que nosotros bajáramos, como la idea de Protección Civil no era que bajáramos porque eso les iba a llevar más tiempo, no, bajarnos a nosotros, hacer nosotros la recuperación y volvernos a subir, eso para ellos iba a ser muy tardado. ¿Como para qué? Mejor usted díganos cómo los recuperamos, ¿no? Y nosotros hacemos toda la chamba. Órale, va. Entonces, cuando les dijimos, esta es la manera en que ustedes pueden recuperarnos, y por favor, lo más importante de esta recuperación es lo que traigan encima, las prendas, ¿no?, los zapatos y otros accesorios que pudieran tener los cadáveres, porque eso nos va a dar una línea en la identificación de estos cuerpos. Sale, doctora, así lo vamos a hacer. Como ellos decían que estaban todos los cuerpos segmentados y había un brazo por aquí y una cabeza por allá, y así lo pintaban así como que todo muy grotesco, dijimos, wow, bueno, si las cabezas ya se separaron del tronco, pues aquí lo más importante para empezar a calmar a la prensa, ¿verdad?, empezar a sacar información, pues
vamos a recuperar aquellas extremidades cefálicas que ya estén libres, que te puedas traer, ¿sí? Pero hay que fijarlas, ¿verdad? Entonces, la primera cabeza que recuperaron fue la del director. Sí, se la cortaron. Volteándonos nosotros, ellos sacaron los machetes y que empiezan a bajar, ahora sí que literal, a cortar cabezas. Así es que cuando ya íbamos en el tramo de Taxco a Chilpancingo, doctora, ya salieron las primeras 3 cabezas, más 3 cadáveres que ya teníamos afuera, que ellos recuperaron, ¿verdad? Dijimos, vaya, tenemos 3 cuerpos para empezar a dar información. Dije, bueno, está bien, llévalas al servicio médico forense que está en Taxco y mañana vamos a analizarlas. Y cuando llegamos, cortes post-mortem, ¿no? Cortes nítidos post-mortem, ¿no? Nada que ver con aquel escenario que ellos nos habían pintado. Fue por eso que nosotros decidimos ya realizar la recuperación. Pero la esposa del director de Taxco estaba súper agradecida porque ella pensó, ¿no? La noticia fue que los cadáveres habían sido decapitados por el crimen organizado, ¿no? Y que yo después bajé para recuperar el resto del cuerpo de su esposa. No bajé por eso. Bajamos para que se hiciera una debida recuperación de los cadáveres. No bajamos solamente por ese cadáver, bajamos por todos, y porque ya no podíamos permitir, ¿no?, que Protección Civil siguiera haciendo de las suyas. De ahí la importancia que los servicios periciales deban estar presentes para hacer por lo menos la dirección, ¿no?, en el manejo de estos asuntos. ¿Vale? Ok. Muy bien. ¿Qué equipo? Ya hablamos del personal. El equipo nos los va a dar la información que vamos a recabar de la etapa de investigación preliminar, ¿no? Dijimos que es un equipo multidisciplinario. ¿Qué especialidades van a intervenir? ¿Quién se encarga de hacer la exhumación? De excavar, no de escarbar, de excavar. Porque lo que hacía Protección Civil y lo que hace todavía, ¿no?, es escarbar. La diferencia entre escarbar y excavar es mucha, ¿no? La excavación la hace el experto, ¿no? Y la escarbación, y escarba, pues, el perro, ¿no? Porque ni los albañiles escarban, ellos excavan, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le corresponde realizar la excavación? No, al antropólogo no. Al arqueólogo. El arqueólogo es el que tiene las técnicas de excavación que las ha retomado la antropología y que ahora nosotros como criminalistas hemos retomado. Pero no es un trabajo que le corresponda al antropólogo, ni siquiera al criminalista, mucho menos al policía primer interveniente o al policía de investigación o al policía facultado para realizar el procesamiento del lugar. No, le corresponde la excavación, le corresponde al arqueólogo, y la recuperación de esos restos como los que acabamos de ver en esa mina, ¿a quién le corresponderían? Igual al arqueólogo, ¿sí? Ellos tienen las técnicas de recuperación de restos, a ellos les toca. Al antropólogo lo único que le toca es el análisis de los restos, ¿vale? ¿Sí? Y determinar la causa de muerte tampoco lo hace el antropólogo, aunque sean restos áridos. Eso lo hace el médico forense. Por eso debe ser un equipo multidisciplinario. Aquí ya llevamos 3 especialidades: arqueología, antropología y medicina, cada quien con sus objetivos muy particulares. ¿Qué más? En ese tipo de escenarios, ¿qué más? ¿Un geólogo o un ingeniero en minas? Sí, ¿no? Sí, Protección Civil, si nosotros no tenemos el conocimiento y no tenemos el equipo, sí, pero bajo la dirección de los servicios periciales. ¿Qué más? ¿Qué más? Fotógrafo, ¿no? Si el perito no sabe realizar un registro fotográfico, pues entonces es correcto que nos acompañe un fotógrafo, y si se puede tomar video, mucho mejor, porque ya los quiero ver bajando a rapel,
con una cámara fotográfica, ¿verdad? No se puede, no se puede. Por experiencia se los digo que es muy difícil, ¿no? En lo que ustedes están, deténme tantito, espérame, no me muevas, ¿no? No se puede y es mucho más tardado. Entonces, si ustedes llevan una de esas GoPro, ¿no? Ya después la pasamos a un programa especial para quitarle esa aberración de foco que tienen, ¿sí? Para que no se vean las imágenes en efecto de tonel, para que ya se vean planas, ¿no? Es correcto poderlo hacer, ¿vale? Es un trabajo multidisciplinario e interinstitucional. Ok, ¿qué más? Debe haber un coordinador. ¿Coordinando qué? Los trabajos de los peritos e interinstitucional. Debe haber peritos y otros expertos, como ya lo acabamos de decir, ¿no? No es un trabajo de una persona, de una especialidad, ni siquiera de una institución, ¿vale? Y el equipo pues dependerá del tipo de escenario, desde equipo de excavación y lo que ustedes ya saben que deben llevar, testigos métricos, GPS. A veces es más fácil, en lugar de estar haciendo medidas, como en este caso no íbamos a estar haciendo medidas, ¿verdad? Lo que conseguimos fue en la empresa que tenía a cargo esta mina, conseguimos un plano de la mina, ¿sí? Y hicimos una posicionamiento con GPS para no estar tomando medidas, ¿no? Y que es perfectamente válido, ¿vale? Ok, y lo demás que ustedes ya saben, su brújula, sus flexómetros y todo lo que ustedes ya saben. Bolsas, material para embalar, que van desde bolsas de plástico, bolsas de papel, cajas por si son restos áridos. En este caso dijimos, diversas presentaciones en el estado de conservación y preservación de los cadáveres, así que necesitamos desde cajas enceradas, especiales para huesos, hasta bolsas de cadáver, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Muy bien. Okay. Pues estas son todas las imágenes que les tengo. Las demás son imágenes del libro, doctora, disculpa, pero el libro es mío, así que las siguientes imágenes son imágenes del libro. Después de la investigación preliminar, una vez obtenida la información, nos vamos a algo que se llama prospección. Ustedes no pueden llegar al lugar y empezar a hacer su trabajo, no. Lo primero que tienen que revisar, una vez obtenida la información, es si es factible que en ese lugar, donde ya tenemos información de testigos, ¿no?, es factible encontrar restos. Entonces hay que hacer una prospección, ¿sí? Hay que ir haciendo un rastreo cuando se trata de inhumaciones ilegales. Lo que vamos haciendo es un rastreo con una sonda en T, se llama. No es más que una varilla en forma de T, ¿sí?, donde vamos picando el piso para ver si es factible encontrar tierra removida, ¿sí?, cúmulos de tierra o cambios en la vegetación, para poder hacer ya nuestro rastreo oficial. Entonces, viene la etapa de investigación preliminar, luego viene la prospección, y en esa parte de prospección tenemos que hacer esta observación, ¿no?, detectando estos cambios que les digo de vegetación, que en un lado la vegetación está muy crecida o está seca, y en el otro está parejita y verde, que hay cúmulos que saltan a la vista del resto de la superficie. Con la sonda de T, que sentimos partes de tierra que están más flojas y otras más compactas, y eso es un indicativo. En las sondas en T, normalmente cuando tenemos zonas de tierra que están muy flojas, lo ideal es sacar la sonda y oler el extremo que enterramos para ver si tenemos algún olor característico de putrefacción. Y entonces, pues eso es para nosotros como un signo positivo de que ahí podemos encontrar restos, ¿vale? Este es un rastreo que hicimos en Acapulco. Ahí encontramos, en las fosas del Veladero, encontramos 6 fosas y encontramos 20 cadáveres repartidos en estas 6 fosas. Este es un trabajo que hizo ya Protección Civil. Para que estos son elementos de Protección Civil, estos son los peritos, esa soy yo, ¿no? Ya aparecen, aquí,
Ya para ese entonces los chicos de Protección Civil ya tenían conocimiento de lo que es la cadena de custodia, lo que es la preservación del lugar, y bueno, ya podíamos dejarlos intervenir, inclusive hasta cuando nosotros estamos haciendo una exhumación, el primer nivel o nivel 0, ¿sí?, es hacer una excavación de aproximadamente 20 centímetros de profundidad para ver si encontramos algo, colillas de cigarro, latas o algo que nos pudiera dar una pista de la identidad de los culpables, ¿sí? Entonces esa parte ya la hacían ellos. Como era cansado, ¿no?, para nosotros estar guardando energía para lo pesado, les dejábamos a ellos hacer la excavación del primer nivel o nivel 0 y luego ya entrábamos nosotros. A veces un poquito más profundo, cuando veíamos el primer indicio, deteníamos ahí el trabajo de excavación por parte de Protección Civil y lo empezábamos a hacer nosotros los peritos. Esta es la sonda en T, aquí está el perito en genética, ¿no?, haciendo un pozo de prospección, y en esta parte, este es un asunto en el que utilizamos un binomio canino. El binomio canino es humano-can, ¿sí?, y ellos nos apoyaron ya en los últimos trabajos que realizamos en Guerrero, en el rastreo de poblables sitios ilegales. Utilizamos ya los binomios caninos, era muchísimo más rápido y menos cansado que estar haciéndolo nosotros de manera manual, ¿vale? Llegamos a utilizar, pues ahí están los, ¿no? Ya era diferente que llevarlo estarse todo golpeando el cadáver, ¿no? Ok, pues muchas gracias, chicos, espero que haya sido de su interés.